Hola, buenos días a todos. Espero que todos estén escuchando bien. Cualquier cosa avisen por el chat, por favor. Vamos a empezar y bueno, la gente irá entrando. Eh, para nosotros, bueno, primero queremos manifestar que es un gusto compartir esta actividad donde vamos a mostrar cuáles son los avances que tenemos en el equipo que está trabajando en la División de Información Ambiental del Ministerio de Ambiente. Eh, Está claro que esta temática en los últimos años se ha vuelto una preocupación, tanto para las instituciones, pero también para la sociedad, y por lo tanto se ha vuelto un foco dentro de las investigaciones científicas y también en los desarrollos que las instituciones requieren. Primero contarles brevemente por qué empezamos a desarrollar estas herramientas, cuál era el objetivo. Eh, y bueno, se vincula con mejorar la gestión de la calidad de las aguas y en especial complementar lo que pueden ser los monitoreos discretos que tiene la institución. Esto, bueno, nos llevó a utilizar esta tecnología que es más innovadora, apelando a diferentes productos, digamos, de los satélites, combinando lo que pueden ser las resoluciones espaciales, temporales y radiométricas que ofrecen los productos libres que utilizamos, ¿no? Estamos hablando de Landsat, de MODIS, de Sentinel. Y bueno, de esta manera poder obtener lo que puede ser un monitoreo más frecuente y a su vez también extendido en el área y no puntual como son los monitoreos tradicionales. Bueno, yo brevemente les quería comentar que inicialmente comenzamos viendo algunas tendencias de algunos cuerpos de agua y eso nos llevó a, bueno, a levantar un poco un desafío al ver que en realidad algunos algoritmos, algunos modelos no se podían aplicar así directamente y por lo tanto empezamos a tratar de investigar cuáles serían esas combinaciones, ya sea de modelos, de sensores, de correcciones que podrían aplicarse mejor a cada caso. Obviamente que recién estamos empezando, tenemos eh, algunos cuerpos que estamos mejor, digamos, mejor parados que otros para saber en qué, en qué situación están y cómo podemos controlar. Por último, también quiero mencionar lo importante para la institución. Nosotros no veíamos digamos, estos avances si no los podemos automatizar, dado que la idea final también es crear una herramienta de gestión y esa herramienta de gestión tiene que ser fácil para, digamos, fácil para las autoridades, fácil para la sociedad poder leerla y poder utilizarla. Bueno, simplemente quería comentar esto, que mis compañeros de la división lo van a ir desarrollando en tres presentaciones de unos 15 minutos. La idea es tener este webinar de esta manera, primero ver las tres presentaciones que van a durar entre 15 y 20 minutos y la participación de ustedes que vaya haciendo a través del chat o después de estas presentaciones para intercambiar y discutir. Creemos que hay mucho para avanzar y que hay mucho para aprender entre todos. Bueno, nuevamente quiero dar las gracias porque estén acá conectados, no solamente a la gente uruguaya, sino también a gente de otros países, especialmente a aquellos que se tuvieron que levantar bastante más temprano, porque bueno, las 10 horas de Uruguay para otros significa madrugar, pero bueno, espero que valga la pena y desde ya, bueno, estamos en contacto, o sea, ustedes vayan escribiendo
en el chat, así también podemos avanzar con más rapidez. Bueno, entonces, si les parece, vamos a empezar con la presentación que está a cargo de Juan Manuel Barreneche, y los dejo con él. Bueno, buenos días. Bueno, voy a presentar el trabajo que consiste en la evaluación de varios esquemas de procesamiento satelital para estimar clorofila A en cuerpos de agua. Bueno, supongamos que lo que queremos es hacer una estimación de un parámetro a nivel de superficie terrestre, en este caso cuerpos de agua. Lo primero que tenemos son imágenes satelitales de multibanda en formato raster, ¿sí? Esas imágenes básicamente tienen información en cada píxel de distintas bandas, las bandas son una forma de representar ciertos rangos dentro del espectro electromagnético, que podríamos decir que son equivalentes a colores, y manipulando esas bandas de distintas maneras podemos obtener índices, modelos matemáticos, etcétera, que pueden hacer predicciones sobre la superficie terrestre. Predicciones o estimaciones, ¿verdad? Por ejemplo, el NDVI toma ventaja de las diferentes características de reflectancia de las hojas de la vegetación en distintos estados, y mediante una ecuación sencilla utiliza las bandas de los satélites para calcular un índice. Ahora, el problema es que ahí me estoy salteando un paso importante, que es el de tener en cuenta las modificaciones que ocurren entre A y B, es decir, entre que la luz refleja en la superficie terrestre y llega al satélite. Esas modificaciones se deben a distintas causas que tienen que ver con la atmósfera terrestre. No conozco bien los detalles, no es mi especialidad, pero entiendo que se pueden, por lo menos, tratar con distintas correcciones atmosféricas. La clásica es la corrección de Rayleigh, que lo que hacen es llevar a la señal distorsionada del satélite a una forma más parecida a lo que es la señal cuando sale de la superficie terrestre. Entonces, si uno aplica la corrección atmosférica, obtiene unos nuevos valores para todos los píxeles que ya teníamos, más parecidos a lo que es la superficie terrestre, y después le aplica una función, una manipulación algorítmica a esos píxeles para obtener una estimación del parámetro de interés. Esa función puede ser de muchas formas, generalmente consiste en la manipulación de las distintas bandas para cada valor de cada píxel, y le vamos a llamar modelos matemáticos predictivos, por decirlo de alguna manera, lo cual nos lleva a 3 etapas necesarias para poder llegar a una estimación. Primero la imagen satelital, luego la imagen corregida y después una estimación. Lo interesante es que en todas estas etapas hay varias opciones para elegir. Entonces, el objetivo de este trabajo es determinar cuál es el mejor esquema de procesamiento, es decir, las decisiones de qué satélite, corrección atmosférica y modelo a utilizar para la estimación de clorofila A través de sensoramiento remoto en cuerpos de agua del país, de Uruguay. Algunas consideraciones a tener en cuenta. El objetivo final es la automatización para estimar y publicar datos en tiempo real. Para esto es fundamental alcanzar la mayor calidad posible, porque ya que es un monitoreo continuo, digamos, no es posible estar constantemente curando los datos, variando los datos, y para que sea confiable es necesario, aunque se hagan calibraciones en intervalos regulares, es necesario garantizar un mínimo de calidad. También hay que tener en cuenta que las particularidades del territorio nacional. Los modelos de clorofila, como bien decía Virginia, los modelos de clorofila que existen no están hechos con los datos de Uruguay específicamente, claramente están hechos calibrados con datos de clorofila de otros lugares con distintas características de los cuerpos de agua o de las condiciones atmosféricas, etc. Y tener en cuenta también de que, si bien es un monitoreo, es un tipo de monitoreo y es básicamente constante, la idea de un monitoreo satelital
o teledetección no sustituye al monitoreo tradicional que se hace in situ. Los objetivos de fondo es, esto se escribe en objetivos más a largo plazo que son como, por ejemplo, desarrollar capacidades necesarias para incorporar el sensoramiento remoto de la batería de monitoreos de calidad de ambiente de Uruguay, automatizar en la medida de lo posible los procedimientos, disponibilizar a las instituciones y a la sociedad civil la información ambiental confiable, contribuir con el conocimiento, habilidades y expertise desarrollados a la comunidad de investigadores y gestores del país y a la región. Pasando a los métodos, algunas definiciones básicas. Cuando hablamos de satélites, por lo menos en estos satélites, hablamos de sensores, que es como palabra equivalente, ya que cada satélite tiene un sensor en particular. Landsat tiene el sensor OLI, Sentinel-MSI, Sentinel-2 quiero decir, Sentinel-3 tiene OLSI. Y las correcciones atmosféricas que trabajamos en este caso se llaman Acolyte, Polymer y SIDAS, que no queda claro que ninguna de ellas sea especialmente superior a las demás. Sí, son más apropiadas para el caso de cuerpos de agua, pero los resultados son muy variables según las condiciones particulares de cada cuerpo de agua. A lo largo del trabajo usamos las letras E y M para hablar de estimaciones, es decir, lo que predicen los modelos matemáticos para la superficie terrestre, y M para las mediciones de lo que se trabaja en el campo. Muestras de agua que se sacan en los cuerpos de agua y se llevan al laboratorio para obtener valores de clorofila. Las métricas de desempeño le vamos a llamar a distintas funciones que lo que hacen es comparar las estimaciones de los modelos con el valor obtenido en el campo. Entonces son funciones que trabajan sobre E y sobre M, las estimaciones y las mediciones. Un ejemplo simple son conocidos por casi todo el mundo, ¿no? Suma de cuadrados, R absoluto, R cuadrado. En nuestro caso vamos a usar otras métricas que se usan frecuentemente en la literatura relacionada. Vamos a hablar de esquemas cuando nos referimos a combinaciones de sensores o satélites, correcciones atmosféricas y modelos predictivos, lo que estaba representado en el esquema inicial. ¿Cuántas opciones tenemos? Bueno, el número aumenta muy rápidamente, ¿no? Si empezamos con un esquema como el que estamos viendo acá, un satélite Sentinel-2, la corrección Polymer y el modelo MDN, bueno, bien, eso es un esquema. Si agregamos la opción de cambiar de satélite, tenemos 2 esquemas. Si le agregamos una corrección atmosférica nueva, 4 esquemas. Y si le agregamos otro modelo, ya tenemos 8 esquemas y rápidamente aumenta la cantidad. Con lo cual se vuelve relevante las estrategias, se vuelve relevante tomar estrategias para manejar esa información, tanto en lo que es el procesamiento como en la evaluación de los resultados obtenidos. En cuanto a los modelos predictivos, que por ahora no nos hemos presentado, primero que nada, hablar de un modelo predictivo es, como decíamos, una función que toma la información satelital, típicamente los valores de las bandas en un determinado píxel, y devuelve una estimación de clorofila A. Estos son los modelos que se usaron para este trabajo. Son modelos tomados de la literatura, abarcan más o menos los últimos 20 años, un poco más. Son tomados modelos calibrados con datos de diferentes partes del mundo, algunos más, más abarcativos que otros, y con distintos rangos de clorofila en cuanto a los datos con los que fueron calibrados, lo cual determina la validez de esos modelos para distintos tipos de datos. Es decir, para muestras con clorofila alta, algunos modelos van a ser mejor que otros y viceversa. Los datos de campo. Bueno, los datos de campo vienen de distintas fuentes. Por ejemplo, la División Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente, con quien trabajamos muy de cerca, hace muestreos rutinarios, de forma tal que en un determinado punto de muestreo se
toman muestras algo así como 3 o 4 veces al año. También trabajan intendencias, la Universidad de la República, la OCE, que es la empresa que provee de agua potable para la población, y otros colaboradores externos. En cuanto a clorofila en particular, tenemos algo así en todo el país como 6.000 datos numéricos, es decir, valores, y 600 valores cercanos a cero que se indican con valores menores a un límite de detección o cuantificación que se pueden convertir en valores numéricos. Son muchos datos, pero el problema está en que hay filtros a estos datos, es decir, no se pueden usar todos, ya que primero hay que hacer los matchups, es decir, verificar que haya una coincidencia en el momento que se sacó el dato con el momento que pasa el satélite por encima de ese punto y toma una imagen. La precisión del matchup puede ser bastante alta, porque hay que tener en cuenta que las dinámicas de las floraciones algales son muy rápidas y en cuestión de horas puede cambiar radicalmente el perfil de una floración algal por vientos o por temperatura, oxígeno, etc. Por otro lado, hay otras interferencias que pueden complicar la validez de la muestra, ¿no? Si hay nubes en ese punto, en el momento en que pasa el satélite, se pierde ese dato. Y por otro lado tenemos el último caso de filtro, digamos, que es cuando encontramos valores atípicos o outliers, en este caso en las predicciones de los modelos. Específicamente usamos un valor atípico de 100.000 para las estimaciones de clorofila. Esto no afecta el N de los datos de campo, sino que afecta el N de las predicciones de los modelos. Entonces, el resumen de los datos de campo es lo que estamos viendo en pantalla. A la izquierda podemos ver los puntos donde sacaron los datos, mayormente en Laguna del Sauce y Conchillas, es decir, un punto costero del Río de la Plata. También podemos ver que, como suele pasar en estos casos, los datos de clorofila tienen, en su gran mayoría, están en rangos bajos, entre 0 y 16 microgramos por litro, con algunos valores mayores, pero tampoco llegan a valores muy altos de clorofila, y esta es una dificultad bastante común que, bueno, nos puede limitar un poco en la exploración de los resultados. Evaluación de los esquemas. Para evaluar qué tan bueno es un resultado de un esquema, lo que usamos son las métricas de desempeño, que están resumidas aquí. Estas son, las ecuaciones. No quiero meterme en detalles, se pueden encontrar en la literatura, no son métricas particularmente misteriosas, pero bueno, sí están respaldadas en la literatura. Ahora, el asunto es que ya hablamos de la cantidad de esquemas posibles que se pueden obtener a través de las combinaciones que mencionábamos, y eso a su vez es mucha información y a su vez se multiplica por la cantidad de métricas que evaluamos. Entonces, tenemos ciertas dificultades para la evaluación que, además, podríamos decir, el ruido mismo de los datos tampoco ayuda, ¿sí? A veces la señal no es tan clara como para determinar cuál es la mejor combinación, el mejor esquema de procesamiento. ¿Cómo integrar todas las métricas en una única medida? Bueno, buscamos alternativas en la literatura y como no nos convenció ninguna, desarrollamos una métrica que integrara todas las métricas anteriores, ¿sí? Y le llamamos el Mean Normalized Ranking, que es el promedio de los rankings normalizados. Es decir, para todas las métricas se toman los esquemas y se hace un ranking, ¿sí? Entonces cada esquema va a tener distintas posiciones en los distintos rankings, cada ranking asociado a una métrica, y para hacer un valor global se hace un promedio de todos esos rankings. La ecuación que lo describe es esa. Encontramos que el MNR
Sintetiza y facilita el ordenamiento de las evaluaciones, es flexible, pues es independiente de las métricas utilizadas y devuelve resultados consistentes con nuestras evaluaciones. Y realmente nos facilitó mucho el trabajo. Creemos que es un aporte interesante a este tipo de trabajo, puesto que pocas veces se encuentran métricas integradoras de este tipo. Bueno, y este es el resultado más global que hemos obtenido. Esta figura se enfoca en los modelos, aunque también tiene la información respecto a los distintos satélites y correcciones atmosféricas utilizadas. Esta imagen tiene la misma información en dos formatos diferentes, ¿sí? En el eje horizontal tenemos el MNR, lo cual nos indica que los puntos que están más a la derecha tienen mayor puntuación, ¿sí? Y cada punto es un esquema en particular. Sí, en cada punto, a su vez, hay muchos valores detrás que están todos resumidos en ese único punto. Después, los modelos están ordenados según su puntaje en cuanto a la mediana de todos esos resultados. ¿Sí? Entonces, el modelo de más arriba, MISRA NDCI, es el que tiene la mediana del MNR más alta. El objetivo de hacer un gráfico de cajas es para hacerlo más resumido y ver los patrones más claramente. Nos sirve para ver que hay distintos modelos con alta consistencia y otros que tienen mucha dispersión. ¿Sí? Por ejemplo, MDN es bastante consistente, es el segundo modelo de arriba, contando de arriba, y en cambio el OC2, el OC3, el MOSES de 3 bandas, tienen mucha dispersión y es interesante preguntarse por qué. En la figura de la derecha lo que tenemos son los mismos datos, pero diferenciados con colores para las correcciones atmosféricas y con formas para los sensores o satélites. Vemos que la dispersión se debe en buena medida en los valores del sensor OLSI o Sentinel-3, que tiene sentido porque es el satélite con menos datos obtenidos. Eso tiene que ver con el tamaño del píxel, interferencia con las orillas y otros problemas del estilo. Pero también vemos que influye bastante la corrección SIDAS. Y lamentablemente no hemos podido dilucidar exactamente a qué se debe. Es bastante difícil dilucidarlo, puesto de que la información tiene bastante ruido de por sí, porque las muestras no fueron sacadas con este objetivo, y porque y por otras razones que es difícil de discernir. Es información con muchas dimensiones, digamos. Las imágenes satelitales tienen mucha información en las bandas y en la metadata, etc. En términos relativos a la dimensionalidad de la información, el N con el que contamos es relativamente escaso. Sí, se ve el patrón de que las correcciones con SIDAS tienden a puntuar peor que las correcciones con Polymer o con Acolyte. Faltaría profundizar, estamos en proceso de obtener más datos para hacer una evaluación un poco más profunda. Este trabajo está siendo preparado y en breve esperamos someterlo a una revista internacional para ser publicado y por supuesto que lo vamos a compartir con quienes estén interesados. Me dejan algunas reflexiones. Bueno, primero que nada, este sería un inicio de una fundación de un recorrido que, con un horizonte puesto en la detección aplicada al monitoreo en tiempo real, que creemos que es un trayecto largo y hay pasos que son inevitables, como este tipo de evaluaciones, exploraciones, etc. Es un gran aporte en cuanto al grupo de trabajo por las experiencias, conocimientos y habilidades adquiridos, también por el desarrollo de técnicas y modelos predictivos originales, que vamos a ver también algunos en las próximas presentaciones. Y es claro que la limitante de los datos es una limitante, valga la redundancia, especialmente porque no estamos usando datos tomados para este fin en particular.
Perspectivas a futuro, bueno, hay muchas. Algunas son mejorar el conjunto de datos, sí, ya lo mencionamos, considerar la conversión de estimaciones numéricas a categorías discretas, tales como estados tróficos, de forma que se van a hacer predicciones, pero otro tipo de predicciones se pueden evaluar también con métricas parecidas u otras métricas. También evaluar distintos cuerpos de agua del país por separado, para lo cual hace falta tener una gran cantidad de datos, pero creemos que eventualmente va a ser relevante debido a las características bien dispares que hay de los cuerpos de agua del país. Evaluar distintos esquemas para distintos rangos de concentración de clorofila. En particular estamos pensando en modelos de baja y modelos de alta concentración de clorofila. Y acá no lo anoté, pero también es posible desarrollar modelos a partir de los modelos que mejor rankean, tratar de hacer modificaciones y ver si podemos hacer mejores ajustes para el caso del país. Queremos mencionar también la colaboración muy generosa de gente de la NASA con asesoramiento, pero también procesamiento computacional, predicciones de los modelos, correcciones atmosféricas, patch-ups. Y bueno, eso, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Entonces ahora, si les parece, vamos a pasar a la segunda presentación. Quien va a presentar es Bruno Guibún. Y bueno, seguimos entonces atentos a las consultas que nos hagan. Hola, buen día. Bueno, yo voy a presentar el segundo módulo del webinar, que va a estar enfocado en el desarrollo de modelos satelitales para la estimación de variables de interés ambiental en agua. Un poco resumiendo y atándolo con la presentación de Juan Manuel, es todo el trabajo que estamos desarrollando desde la División y el Ministerio de Ambiente en Uruguay, enfocado al desarrollo de modelos predictivos ajustados a los cuerpos de agua en Uruguay. En una primera parte les voy a presentar algunas nociones básicas que fundamentan el trabajo con satélites enfocados en agua, y en una segunda parte, ahí sí voy a profundizar en mostrar algunos ejemplos de los productos que estamos desarrollando en el Ministerio y trabajando para su publicación. Bueno, aquí como inicio les quería traer un esquema de trabajo básico al momento de planificar una estrategia enfocada al desarrollo de modelos satelitales aplicados en agua localmente. Básicamente un primer paso al inicio, que es esto que está aquí a la izquierda, es identificar el problema con la calidad de agua que se quiere trabajar con satélites. Claramente nosotros acá en Uruguay el problema de las fluoraciones algales es muy importante, por eso hemos trabajado una primera etapa muy enfocados en la derivación de clorofila A con imágenes satelitales, pero después también estamos trabajando en desarrollar modelos para turbidez, para materia orgánica y otras variables. El segundo paso es evaluar qué satélites, qué sensores y qué productos informáticos tenemos disponibles para realizar el procesamiento. Y un tercer paso importante es formular una estrategia de monitoreo radiométrico enfocado a la teledetección. Que, bueno, esto también lo comentaba Juan Manuel, pero esencialmente es distinto a los monitoreos que se desarrollan tradicionalmente de calidad de agua, principalmente porque hay algunas limitantes en cuanto a la toma de muestras, sobre todo con la hora de pasada del satélite y el día. Y bueno, también porque es necesario para el desarrollo de los modelos locales contar con gradientes de concentración de las distintas variables que sean amplios. Por ejemplo, en clorofila precisamos encontrar un rango amplio de valores para poder calibrar bien nuestros modelos. Después, un paso también arduo es el trabajo previo con todas las imágenes satelitales para lograr productos de calidad, que está vinculado también con lo que trabajó Juan Manuel, de definir las correcciones atmosféricas a utilizar, aplicar filtros de nubes, máscaras de aguas. Y una vez trabajado eso y aplicado los modelos locales, hay todo un trabajo de comparación de las correspondencias entre los datos tomados en campo y los derivados por satélite, y una revisión también
como para tener una idea de los estadísticos y las series temporales que producimos con estas imágenes ajustadas para nuestros modelos locales. También brevemente, ¿cuál es la teoría que hay detrás de la relación entre las mediciones satelitales y el agua? Y es básicamente que hay una relación matemática entre la reflectancia que miden los satélites y algunos componentes del agua. Esto aquí sería una cuestión matemática donde se visualiza la reflectancia de los satélites, y esta es la parte donde se puede asociar con la absorción de algunos componentes ópticamente activos del agua. Es decir, estos componentes son los que teóricamente nosotros podríamos estar derivando con información satelital porque básicamente absorben luz o el espectro electromagnético en algunos rangos de longitud de onda. Esos componentes son los que están ahí descritos, básicamente fitoplancton, que es lo que nos permitiría derivar clorofila A, ficocianina, partículas no algales, que está todo relacionado a mediciones de turbidez o sólidos suspendidos en agua, materia orgánica, disuelta, colorida, que tradicionalmente se le llama en términos anglosajones sedón, y el agua. Otra forma de ver la interacción entre el agua y lo que miden los satélites es que claramente en una imagen podemos asociar un color del agua con un tipo del componente del agua de lo que hablábamos. Claramente la clorofila en una imagen real se ve más en tonos verdes, el sedimento en tonos más marrones. Y bueno, esto está asociado a que estos componentes absorben en determinadas longitudes de onda y reflejan en otras longitudes de onda, que es lo que capta el satélite, y generan este tipo de firmas características para esos componentes del agua. También no quería dejar de mencionar que al momento de desarrollar modelos locales hay dos grandes abordajes para desarrollar algoritmos, unos denominados más semiempíricos o empíricos y otros analíticos. Nosotros en el Ministerio de Ambiente, acá en Uruguay, estamos trabajando en el desarrollo de los modelos semiempíricos, que básicamente realizan ajustes por regresiones, usando bandas o combinaciones de bandas o índices para los cuales ya se conoce su utilidad dependiendo de la variable ambiental que querramos desarrollar. Los ejemplos más clásicos son, pensando en clorofila, son los algoritmos desarrollados por la NASA, la serie de Ocean Color del 2 al 4, y uno de los algoritmos más conocidos para clorofila A, que es el de Mishra, que abajo hay un breve esquema sobre cuál es el proceso de calibración y validación que se hizo para desarrollar ese algoritmo. Bien, finalmente en esta parte como más conceptual, este es otro esquema de trabajo en el cual se encuentran como los pasos que consideramos al momento de desarrollar un modelo semiempírico. Está todo el trabajo arriba con las imágenes satelitales. Hay una parte que es la propia del monitoreo, que es el monitoreo radiométrico, que ahora después vamos a desarrollar un poco más, y el monitoreo claramente de las variables que nos interesan con los análisis de laboratorio. La parte central para el desarrollo de los modelos es, una vez tenidos los datos radiométricos y los datos de concentración de las variables, con ese set de datos trabajamos en dos partes. Un set de datos lo usamos para calibrar el modelo, es decir, generar las regresiones entre los índices y las concentraciones medidas en campo, y una segunda parte de los datos, por lo general la tercera parte, la usamos para hacer una validación de ese modelo, es decir, evaluar cuál es su precisión. Ahora sí, más en la parte, digamos, empírica y de mostrar lo que estamos trabajando acá en el Ministerio de Ambiente en Uruguay. Esta es la parte, en la primera parte se muestra más el trabajo de monitoreo radiométrico, que lo hacemos en colaboración con dos divisiones del Ministerio, la División de Calidad Ambiental y el Laboratorio Ambiental del Ministerio de Ambiente, que nos apoyan en las campañas de monitoreo y en el análisis de los datos en el laboratorio.
Ahí se visualiza el instrumento con el cual hacemos las mediciones radiométricas, que es un espectroradiómetro TRIOS. Y bueno, además luego del monitoreo de campo, además de tener los valores de las concentraciones de las variables de interés a través de análisis de laboratorio, hacemos un procesamiento de los datos radiométricos del agua, que en parte es lo que se ve aquí a la derecha en el punto 2. Tenemos para cada punto del agua que monitoreamos 3 tipos de medidas. La más alta acá refiere a la radiancia incidente, del medio es la radiancia medida por los efectos de los aerosoles, y la más baja de todas es la radiancia propiamente del agua, a partir de ecuaciones desarrolladas sobre todo por Mobley a fines del siglo pasado. Hacemos cálculos de cuál es la reflectancia de ese punto de agua monitoreado, sobre el que también sacamos datos de clorofila, turbidez y otras variables. Ahora, para llevar estos datos medidos en campo, los datos radiométricos, al trabajo con las imágenes satelitales, lo que hacemos es simular esas reflectancias de los satélites, del espectroradiómetro, perdón, que es lo que ven aquí, son medidas hiperespectrales tomadas cada 1 nanómetro de longitud de onda, del 300 al 900, y lo llevamos a simular lo que serían las bandas de los satélites, que no son hiperespectrales, sino que son multiespectrales, se concentran en un ancho de banda particular, y dentro de ese ancho de banda particular, en cada longitud de onda, el satélite en cuestión tiene una respuesta espectral relativa, que sería una medida de sensibilidad para cada longitud de onda del satélite. En este caso estamos viendo una transformación de la medida tomada en campo radiométrica a una simulación de lo que serían las bandas de Sentinel-2. Pero también lo estamos trabajando para Landsat 8 y para Sentinel-3. Una vez obtenido esta simulación del satélite, un siguiente paso es evaluar, a partir de los modelos generados, que ya lo evaluamos en el esquema anterior, en el esquema que les presenté anteriormente. Bueno, es comparar qué tipo de modelos evalúan mejor los datos. Y aquí lo que les presento en estas gráficas son, por ejemplo, por un lado, en el eje de las X está un índice clásico que es el NDSI, que utiliza las bandas 5 y 4 del Sentinel-2. En azul es y en Y se reflejan las concentraciones de clorofila modeladas por cada algoritmo. El azul es el algoritmo de Mishra, que generó en 2012 para cuerpos de agua en Estados Unidos, y el resto de las líneas, de las curvas, son modelos de regresión que estamos probando para los datos que tenemos en Palmar, en un embalse del Río Negro en Uruguay. Lo que quería comentarles aquí es que, por ejemplo, para esos datos de Palmar se visualiza claramente que el algoritmo de Mishra para concentraciones muy bajas de clorofila, menores a 10, a 8, sobreestima los datos, es decir, nunca llega a medir concentraciones de 2 o 3 microgramos por litro de clorofila A, y para los casos de concentraciones altas, superiores a los 20 o 30 microgramos por litro de clorofila A, sobreestima los datos, es decir, nunca llega a medir concentraciones mayores a 50 microgramos por litro. Eso, en realidad, desde la literatura ya más o menos se sabe, pero confirma que la importancia de poder generar los propios algoritmos para derivar, en este caso, concentraciones de clorofila A, pero también sirve para las otras variables ambientales, como pueden ser turbidez o materia orgánica. Bien, aparte de hacer ese análisis como más cualitativo de la diferencia entre distintos modelos, una vez obtenidos los modelos locales, hay 2 tipos de errores asociados al trabajo de los productos satelitales. El primero es este mismo, el error que tienen los modelos calibrados. Por ejemplo, en las 2 imágenes de arriba se muestra para un mismo día un modelo local para el embalse Palmar
y en contraposición el modelo de Mishra. Esto está asociado a los errores propios de los modelos y a los rangos en los que los modelos actúan. Y también tenemos, por otro lado, errores asociados a las correcciones atmosféricas. Son dos errores independientes que en conjunto van a estar incidiendo en el error de la estimación de cada variable medida por satélite. Bien, y ahora, por último, las últimas diapositivas, me voy a enfocar un poco en los resultados que estamos obteniendo. Principalmente estamos ahora enfocados en derivar modelos para el Río Negro en Uruguay, en Palmar, en Bonete y en Baigorria. Y bueno, por ejemplo, aquí, en el caso de clorofila A, tenemos una imagen del 29 de enero del año pasado, donde se visualiza una floración importante, y a la izquierda, en colores de azul a rojo, la visualización de estimaciones de clorofila A con uno de los modelos que estamos trabajando con Sentinel-2 en base a la banda verde y roja. Bueno, aquí para este caso de la floración, se pueden visualizar valores de clorofila que en el azul estarían en el entorno de los 20 microgramos por litro, pero cuando uno aquí en la paleta coloreada en rojo, que representa valores mayores a 200, hace un análisis más puntual, ve variaciones desde los 150 microgramos por litro de clorofila A más de 1000. Esta sería una forma de visualizar los productos. Otra forma de visualizar los productos que nos permite el análisis con imágenes es, por ejemplo, analizar para las imágenes disponibles sin nubes los datos promedio de todo un año. En este caso, a la derecha en el gráfico se visualiza la concentración promedio para toda esa área del embalse de Palmar, la concentración promedio de clorofila. Se ven picos altos desde inicio del verano, en enero hasta incluso mayo. Y en el gráfico de barras ya es un análisis más agregado en el que para la cantidad de días con datos, es decir, donde el satélite no tiene nubes, que para el año 2020 son aproximadamente 60 datos, hacemos una clasificación de cuántos días el embalse de Palmar presentaba un promedio en alguna de las categorías de nivel trófico según valores de clorofila A. Por ejemplo, para este caso del año 2020, según este modelo y los datos del Sentinel-2, el embalse de Palmar estuvo algo así como 23 días con promedios por debajo de los 8 microgramos por litro de clorofila, y hubo 3 días en donde el embalse estuvo con promedios mayores a los 75 microgramos por litro, que sería un nivel de estado hipertrófico. Esta también para clorofila es otra forma que estamos trabajando para visualizar los resultados. Serían para los datos que hay disponibles en la plataforma Google Earth Engine, que es con la que estamos procesando mayormente los datos para el análisis rápido, digamos. Tenemos datos de las medianas anuales desde el 2017 al 2020, que es cuando hay datos del Sentinel-2. Y bueno, o sea, aquí ya se puede visualizar alguna de las ventajas del análisis por imágenes satelitales, es que podemos ver patrones espaciales dentro del mismo cuerpo de agua. En azul y en celeste son valores más claros, y en amarillo y rojo ya hay concentraciones bastante altas para hacer la mediana anual, por encima de 30. Y en alguna comparación cualitativa que hicimos con los datos de los monitoreos tradicionales, bueno, si bien no son estrictamente comparables, en un análisis cualitativo se refleja un orden similar en lo que se está viendo con las imágenes satelitales promediadas anualmente que lo que se ve en los promedios de los monitoreos. Por ejemplo, los monitoreos tradicionales para el embalse de Palmar hay claramente un pico de concentración en el 2020 que se refleja en estas imágenes satelitales. Aparte de los trabajos con clorofila, también estamos desarrollando algoritmos locales de estimación en el Río Negro en esta primera etapa, y en Palmar específicamente, para el producto de turbidez. Aquí lo que
se trabaja con otras bandas, con otros índices, pero en este caso siguen también siendo el Sentinel-2. Es un producto desarrollado con un algoritmo para la banda 8 del Sentinel-2. Y también, nuevamente, se pueden ver, este es el mismo caso que el anterior de clorofila, pero enfocado en turbidez, medianas anuales de la concentración de turbidez, medida en unidades de NTU. Del 2017 al 2020 se ve un patrón temporal, diferentes años, la mediana anual es diferente. Bueno, algo que no dije, más o menos para estas medianas se están utilizando unos 50, 60 datos de satélite. Y también en un análisis como cualitativo con los datos de monitoreo in situ, también estamos viendo una buena correspondencia entre lo que vemos por satélite en cuanto a los estimadores anuales, que es lo que se ve en los monitoreos tradicionales. Hay un pico también de turbidez en el 2020 para esta zona que claramente se puede visualizar en las imágenes coloreadas aquí de amarillo y rojo. Y bueno, finalmente por último, otro de los productos que estamos desarrollando son la derivación de temperatura superficial del agua con imágenes satelitales. En este caso, lo que hicimos fue algo similar al trabajo que planteó Juan Manuel, es decir, hacer un match-up entre los datos satelitales disponibles y los datos de temperatura de monitoreos tradicionales del Ministerio de Ambiente, que realiza, en este caso, también enfocados en el Río Negro, que se realizan desde el 2009. Y esto en parte porque el espectroradiómetro con el que nosotros medimos y calibramos algoritmos para clorofila, turbidez, materia orgánica, no miden las longitudes de onda térmicas, que son las que se necesitan para el desarrollo de estos algoritmos de temperatura. Entonces, bueno, hicimos un trabajo de match-ups con los datos para saber qué precisión está manejando los satélites que disponen de bandas térmicas, que son MODIS y Landsat, para los datos de temperatura del Río Negro. Entonces, en el caso de MODIS, obtuvimos 109 match-ups entre datos de campo y datos del satélite entre el 2009 y el 2020, y el error cuadrático medio de ese match-up es de 2 grados, 2 con 1 grado Celsius, que considerando que los datos de campo no son tomados en referencia a la hora de pasada estricta del satélite, es un error que consideramos aceptable y que nos permite trabajar con cierta confianza sobre los datos de temperatura del Río Negro y poder hacer algunos cálculos de series temporales de temperatura en el río, ¿no? Que es muy importante en el caso de MODIS, porque es una serie que abarca la temperatura del 2003 al 2020. En el caso del Río Negro tenemos algo así como 2000 datos para evaluar tendencias de temperatura en el río. Y lo mismo hicimos con el satélite Landsat 8, que es otro de los que tiene bandas térmicas. Por ejemplo, Sentinel-2 no tiene banda térmica, Sentinel-3 sí, ese lo estamos empezando a evaluar. Y bueno, Landsat 8 tiene menos cantidad de datos, pasa cada 15 días y está disponible desde el 2013, pero tiene una mejor resolución espacial y eso, por ejemplo, nos permite ver algunas variaciones en distintos cuerpos de agua de la temperatura. Aquí lo que hicimos fue evaluar 3 algoritmos diferentes de estimación de temperatura, y bueno, el que mejor se adapta a los datos del Río Negro es el algoritmo estándar que aplican en la NASA y nos da un error algo menor incluso que en MODIS de 1,3 grados. Bueno, por aquí fue lo mío. Gracias. Muchas gracias, Bruno. Bueno, ahora vamos a pasar a la última presentación con Martín Fernández. Les queríamos decir que, bueno, si tienen compañeros que no han podido entrar porque pensábamos que Google no nos iba a limitar en 100 solamente, bueno, lo estamos grabando y así que la presentación, el webinar quedará disponible para quienes, bueno, quedaron fuera del salón. Bien, empiezo. Bueno, la idea ahora es un poco presentar algunas de las líneas de trabajo, bueno, redundante, en las que estamos trabajando hoy en día. No son todas, pero sí
las cuales tienen como centro el poder de alguna manera, todo esto que veíamos en las dos anteriores presentaciones, transformarlo en una herramienta de gestión y una herramienta de comunicación pública. Entonces, hay trabajos en los que ya venimos de alguna manera avanzando desde hace más tiempo, hay otros que están de una manera más incipiente, pero son todo cosas que ya se están trabajando dentro del equipo de trabajo, en menor o mayor medida. Siempre me gusta empezar, capaz que algunos ya la conocen, pero siempre me gusta empezar la charla un poco mostrando cuál es la infraestructura o digamos la arquitectura, infraestructura con la que contamos hoy en día en DINASEA y el Ministerio de Ambiente, para poder trabajar tanto en las cosas que voy a hablar yo, como en lo que tanto Bruno como Juan les compartieron hace un rato. Entonces, creo que la primera parte y la más interesante, de alguna manera, es el tema de las conexiones a diferentes fuentes de datos, que lo que hacen es luego al poder trabajar, es decir, bueno, nosotros no solo contamos con información que obtiene el propio ministerio, sino que además contamos con distintas instituciones, industrias, colaboradores y sensores automáticos que están constantemente ingresando información a lo que es el sistema de información de DINASEA. Por otro lado, desde hace un par de años empezamos a trabajar muy fuerte en lo que son las reglas de validación de los datos. Desde hace bastante tiempo a través del observatorio se disponibilizaban los datos, pero básicamente los datos llegaban y así como llegaban a DINASEA eran sacados hacia el público. Hoy en día contamos con un proceso, digamos, un preprocesamiento y una validación de los datos para que los datos que quedan disponibles efectivamente hayan pasado por un control de calidad. Y al mismo tiempo tenemos ya herramientas para monitorear, controlar y generar alertas internas sobre esa validación de los datos y sobre el estado de los mismos. Obviamente después tenemos varias herramientas internas que lo que hacen es al trabajo interno de los datos, permiten el acceso de herramientas de análisis, herramientas de validación, acceso a consultas. Y por la otra punta lo que tenemos es el observatorio ambiental, como un gran centralizador de la información que publica la DINASEA, tanto para datos abiertos, generación de índices, documentos, etcétera, etcétera. Por otro lado tenemos el visualizador de mapas, donde ahí básicamente se publican los datos que de alguna manera podemos cartografiar, es decir, bueno, georreferenciar y sacar la información georreferenciada. Y por último, estamos trabajando en este momento, está en desarrollo, no está pública aún, en una plataforma de servicios web, que básicamente lo que van a lograr es que cualquier persona, institución interesado pueda conectarse en tiempo real a los datos de la DINASEA. Es decir, ya no solo sería entrar al observatorio a descargar datos, sino que podrían conectarse a través de aplicaciones o a través de sistemas que puedan estar obteniendo los datos en tiempo real de la DINASEA. El primer producto de los tres que quiero presentar es el visualizador de imágenes satelitales, que es un producto que está bien enfocado a la gestión en cuanto a que lo que hace es permitir de alguna manera, sin tener conocimiento de procesamiento de imágenes satelitales, sin tener conocimiento profundo de los algoritmos que hay atrás de una estimación o un índice, permite generar las imágenes tomando imágenes satelitales de los últimos 3 años, las disponibilizamos, y en el momento que la imagen queda disponible al público, nosotros ya automáticamente la tomamos y se procesan en tiempo real. Entonces esto lo que permite es, por un lado, tener un acceso fácil y bastante importante, si bien es bastante visual, digamos, no hay muchos datos de concentraciones o no hay datos de un valor en particular, sí lo que permiten es decir, bueno, acá estamos teniendo determinado problema o no, y poder comparar distintas imágenes y demás. Lo más potente que tiene el visor de imágenes satelitales es un algoritmo semi-cuantitativo de unmixing. Es decir, nosotros no queríamos salir hoy en día con algoritmos que muestren estimaciones hasta no terminar de publicar los trabajos que están Juan y Bruno les presentaron. Entonces lo que decidimos fue
de alguna manera, usar alguna métrica que nos pueda dar una idea de un nivel de una floración sin arriesgarnos a dar un número real de concentración que no lo podemos hacer. Entonces, para eso lo que hicimos es utilizar un método de unmixing, el más sencillo, que es lineal, y básicamente lo que se hace es justificarse en lo siguiente. Cuando yo tengo una foto, una imagen, esa imagen puede tener el píxel información de distintas categorías: agua, floración, sedimento, nubes, sombras, espuma. Y eso a nivel del píxel, lo que podemos ver, acá tengo un grupo de 4 píxeles, es decir, yo tengo píxeles con datos puros, es decir, por ejemplo, esto es agua y esto es floración, y tengo píxeles que son combinados, es decir, tengo píxeles en que tengo información de agua e información de floración, por ejemplo. Entonces, esto cuando lo descompongo, lo que voy a tener es, bueno, si yo tengo la categoría A, el píxel A tiene el 100%, básicamente, de agua, el resto de los otros píxeles tienen 0% porque le corresponden al B, y después tengo el otro píxel que tiene un porcentaje de agua, pero no sé cuál es. Y lo mismo pasa para el caso de floración, es decir, tengo píxeles que ya sé que no tengo, porque son puros de otro, tengo píxeles que soy 100% seguro que es una floración, y tengo píxeles que tengo que averiguar cuál es esa floración. Entonces, ¿qué era lo interesante? Es decir, bueno, existen maneras de descomponer de alguna manera la información que viene en el píxel, ¿ah?, y obtener qué porcentaje o qué abundancia hay de cada una de esas categorías en cada píxel. Entonces esto era un poco nada más para mostrarle. Esto se termina reduciendo a una ecuación matemática que se trabaja con matrices. Yo tengo el píxel para cada banda, tengo firmas espectrales y tengo abundancia, y lo que termino haciendo es calculando básicamente para cada banda del píxel cuál es la abundancia relativa, ¿tá? Es una suma ponderada de la abundancia de cada categoría. Entonces, si yo puedo resolver esta ecuación para cada banda, lo que voy a obtener es para cada banda la abundancia relativa. Entonces, en esta ecuación P igual firma espectral por abundancia, nosotros P lo conocemos porque es lo que estamos observando, es el píxel, ¿sí? Y lo que tendríamos que calcular, digamos, A es nuestra incógnita y S, que son las firmas espectrales, perfectamente lo podemos obtener. Entonces lo que hicimos fue tomarnos el trabajo de, en varias zonas del país, hacer un muestreo manual. Obviamente hay herramientas como PCA que permiten sacar esto de manera automática, pero nosotros lo que hicimos fue tomarnos el tiempo de tomar píxeles puros de las varias categorías que queríamos obtener, que eran las que un poco les comentaba antes: agua, sedimentos, floración, nubes, sombra de nube, que son todas las cosas que pueden estar afectando la imagen, y a partir de ahí tratar de resolver el problema que teníamos. Entonces, básicamente lo que vamos a resolver es decir, bueno, en este píxel, que es una combinación, ¿cuánto corresponde a cada una de las categorías? ¿Qué nos permite esto? De alguna manera lo que nos permitió fue generar un algoritmo, el que se ve a la izquierda es un mixing que está mostrando solo la floración, y a la derecha es lo que antes, digamos, es lo que mostraría el índice de clorofila, el NDSI. Entonces, lo que podemos observar es que hay una correspondencia muy buena entre las dos partes, y de alguna manera nosotros lo que estamos haciendo, si uno mira más de cerca, es limpiar un poco el ruido que algoritmos más genéricos como el NDSI generan. Por ejemplo, el ruido de borde, es decir, hay un efecto borde de todo lo que es vegetación costera, que cuando uno ejecuta índices estándar, lo que suele pasar es que toman a la vegetación costera como parte de la floración, y sin embargo a la izquierda lo que tenemos es el algoritmo de mixing, logra eliminar ese ruido de la costa, sin dejar de predecir, porque yo para NDSI lo que podría hacer es decir, bueno, me voy más adentro, elimino una parte del cuerpo de agua para no tener el efecto costa, y me elimino ese ruido de arriba. Sin embargo, con el unmixing logramos eliminar el ruido de los bordes sin tener que sacar un pedazo de los pedazos de la costa. Por otro lado, si se plotea, por ejemplo, el unmixing, pero no solamente en la categoría floración, sino que plotea floración y turbidez, puede encontrarse, por ejemplo, esto es para un caso de la laguna de Castillos, el infrarrojo a la izquierda, el algoritmo de unmixing, y sobre la costa se ve la desembocadura, la pluma de salida de la barra de balizas, donde en el centro se ve descarga de floración,
y hacia afuera se ve descarga de sedimentos, más que de sedimentos, de sólidos suspendidos, ¿no? O de turbidez. Entonces, permite llegar a ese grado de separación. Por otro lado, el visor lo que tiene, y no es menor, es una herramienta de análisis automático, donde se están monitoreando 52 puntos de relevancia. Esto lo que hace es básicamente correr este mismo algoritmo de mixing, pero en 52 polígonos que nosotros entendíamos que era de importancia monitorear. Entonces, automáticamente lo que hace es el algoritmo recorre todas las, digamos, las imágenes disponibles, las imágenes satelitales, la última imagen satelital disponible para el polígono en cuestión, la procesa y automáticamente saca la categoría Bloom, básicamente qué abundancia relativa media hay dentro de ese polígono. Entonces, nos da una noción muy rápida del estado de estos 52 puntos de monitoreo, polígonos de monitoreo, a nivel de todo el Uruguay, ¿verdad? Por otro lado, también lo que nos permite es generar series de tiempo de las categorías, entonces uno puede evaluar cómo se va comportando un determinado polígono o un determinado punto de monitoreo. Esto también se saca de manera automática y lo que vemos es cómo se comporta en los últimos 3 meses. Y una herramienta súper interesante que se deriva a partir del visor es el informe diario, el reporte diario de floraciones algales. Este es un reporte que se saca 2 veces al día, al mediodía, y después se vuelve a armar a la mañana del día siguiente con la actualización de las últimas imágenes del día anterior. Y esto se envía automáticamente, digamos, se genera a mano y se envía a las autoridades y a los gestores a diario. Entonces, a diario hay 2 informes por día de lo que está pasando a nivel de floraciones en todo el país. ¿Cuáles son las mejoras a futuro de este producto en particular? Uno es un poco conectar este producto con lo que les presentó Juan y Bruno, es básicamente decir, bueno, en función de la combinación de satélites, estimadores propios, imágenes satelitales, correr el procesamiento a nivel local de esas correcciones y después disponibilizar estas correcciones a través de Google Engine, para que queden disponibles en el visor, y obviamente son colecciones que van a quedar disponibles para el acceso de cualquiera que las quiera usar. Después integrar nuevas variables ambientales también al visor de datos, y estamos trabajando en adaptar y publicar este informe que al día de hoy es interno a la DINASEA, publicarlo a través del observatorio para que a nivel público se tenga acceso al informe diario de floraciones algales a nivel de territorio. Por otro lado, un segundo trabajo en el que estamos embarcados es, a partir del mismo mixing, sacarle otro tipo de provechos, que es un análisis automatizado de los hotspots de floraciones. Digamos, los hotspots le llamamos a las zonas calientes o a las zonas donde aparecen las floraciones a nivel lo estamos trabajando a nivel de país, principalmente ahora con Río Negro, las primeras pruebas. Básicamente lo que hacemos es correr el algoritmo de mixing, y si la categoría floración sobrepasa determinado umbral, que hoy en día lo tenemos en 0,7, es decir, son floraciones grandes, nosotros le asignamos un valor de 1, entonces lo que terminamos teniendo es, en lugar de la imagen, tenemos una matriz de ceros y unos, que cada cuadradito corresponde a un píxel, y el 1 es si en ese píxel hubo o no hubo, digamos, esta asignación, y después lo que hacemos es agregar en el tiempo, por eso ven valores mayores a 1, es decir, si yo hago un estudio, por ejemplo, de todo enero, de esa región, lo que hago después es aplastar las matrices entre ellas, y lo que voy es generando las zonas donde se fueron generando las floraciones y donde a nivel de tiempo vemos más repetición de las floraciones. Y por el otro lado, lo que implementamos también es la aplicación de un kernel sobre las imágenes. Esto significa que yo puedo, por ejemplo, irme hacia adentro, hacer zoom hacia adentro, zoom hacia afuera, sin perder la información, y lo único que hacemos en realidad es, cuando yo me voy alejando, que lo que hago es concentrar píxeles en un solo píxel, es pasarle un kernel, y lo que hace es acumular la información. Entonces, por ejemplo, acá yo lo que tengo son zonas rojas, pero que estas zonas rojas no tienen por qué ser datos acumulados en el tiempo, sino que lo que pueden ser son muchos píxeles pegados en donde tengo floraciones. Entonces, esto es un mapa sobre todo Palmar, para, si no me equivoco, es febrero
del 2020, donde este algoritmo ya fue corrido con todas las imágenes de febrero, y este es el mismo algoritmo corrido, pero en otro mes del 2020, que ahora se me fue, no me acuerdo de memoria. Entonces, lo que permite esto es, de alguna manera, lo podemos generar imagen por imagen, y poder ver o estudiar a futuro, que es una de las cosas que ahora les voy a mostrar, si existe una relación, por ejemplo, temporal entre la formación de hotspots, si hay un movimiento, si se puede predecir ese movimiento, etcétera, etcétera. Y obviamente esto lo podemos ejecutar desde el día 1 de que están disponibles las imágenes satelitales. Entonces, podemos automáticamente, de alguna manera, llegar a visualizar dónde se inician, dónde se mueven, dónde se acumulan más normalmente los diferentes hotspots. Por otro lado, a partir de toda la información que estamos obteniendo, estamos empezando a trabajar, esto es lo más incipiente de todo, en algunos algoritmos de Deep Learning, en dos áreas diferentes. El primer área es tratar de predecir imágenes. Esto obviamente nos estamos basando mucho en bibliografía muy nueva, publicada a partir del 2020, que lo que nos permitiría, es decir, a partir de series de imágenes satelitales, nosotros al día de hoy siempre dependemos de que se publique la imagen satelital. Eso a veces puede llevar un día, unas horas o varios días en algunos casos. Entonces, trabajamos en lo que se llama tiempo real del satélite. Siempre dependemos de la publicación de esa imagen. La idea nuestra es tratar de alguna manera de lograr predecir la imagen siguiente a nivel satelital, lo cual nos permitiría trabajar, sí, realmente con algunas predicciones. Entonces, ¿qué estamos estudiando? Bueno, cómo se relaciona cada píxel con los píxeles que lo rodean, cómo se comporta un píxel cuando se analiza una serie temporal del mismo, y cómo puedo vincular la información espectral, digamos, con la que estamos trabajando, con otros datos disponibles, o de otros productos espectrales, de otros satélites, o información, digamos, de monitoreos y información que nos llega en tiempo real. Para eso estamos usando redes neuronales convolutivas para estudiar cuál es el área de incidencia de un píxel, cuál es el área de alguna manera, cuál es el radio en que un píxel puede ser afectado por los vecinos o el radio en que un píxel afecta a los vecinos. Estamos usando redes recurrentes para estudiar el análisis temporal del comportamiento. Digamos, una vez que yo obtengo cuál es el radio de incidencia de un píxel, lo que hago después es estudiar para ese radio de incidencia, imagínense que solo incide en el píxel del siguiente, cómo cambia esa área de incidencia en el tiempo, y a partir de estos dos datos, básicamente, cómo me comporto en el espacio y cómo me comporto en el tiempo, intentar predecir la imagen siguiente a futuro. Este es un trabajo sumamente ambicioso, que se basa en algunas publicaciones del año pasado, pero que tiene, de alguna manera, va como bastante bien encaminado. Por otro lado, estamos trabajando en modelos más simples, como les decía anterior, y es, por ejemplo, tratar de modelar el comportamiento espaciotemporal de la aparición de los blooms, esto todo a partir de los hotspots que hablábamos. Después ver, por otro lado, cómo se relacionan estos hotspots, estas áreas calientes de generación de aparición de floraciones, con los mapas de uso de suelo, que eso es todo un área que se está trabajando en paralelo, también con mucha intensidad, para poder generar mapas de uso de suelo bastante, digamos, rápido en el tiempo. Entonces, tratar de ver cómo afectan los cambios en el uso de suelo, y cómo un cambio en el uso del suelo que se dio de repente hace varios años está afectando hoy a la generación de las floraciones. Y por último, ¿qué relación hay entre los distintos productos que estamos trabajando? Es decir, bueno, ¿qué relación hay entre la estimación de clorofila con las estimaciones de temperatura, con las estimaciones de turbidez, y con, de repente, datos de monitoreo o datos de industria que estamos obteniendo en tiempo real desde la DINASEA? Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Martín. Esto es el equipo ampliado. Muchos estamos acá, pero muchos, hay estudiantes de Facultad de Ciencias también y, bueno, colaboradores. Quiero aprovechar este momento, ahora viendo hacia los colaboradores, para agradecer, y quedo muy contenta personalmente
por ver gente que fueron compañeros míos en diferentes actividades, ya sea vinculadas a las floraciones, como, bueno, colaboradores que no están dentro del equipo, pero que siempre están presentes. Bueno, si les parece, pasamos entonces a plantear algunas preguntas. No sé, Rosina, tú las vas, las va a ir leyendo y bueno, y vemos quién las puede ir contestando. Pablo Reali pregunta, ¿con ese espectroradiómetro se pueden evaluar los usos de suelo a detalle? Por ejemplo, cultivos de soja a distintos estadios de desarrollo para correlacionarlo con las firmas espectrales que miden los satélites. Dice que la pregunta es para Bruno. La respuesta sería que sí. Nosotros lo estamos usando para agua, pero en realidad es un instrumento que mide reflectancias, ¿no? Uno puede sacar la firma espectral de cualquier objeto o cuerpo, y bueno, eso se puede usar para medir las firmas espectrales de distintos tipos de cultivos y poder afinar. Es un trabajo similar, no el mismo, porque las características en agua y en tierra son diferentes, pero poder afinar modelos o algoritmos para detectar determinado tipo de cultivos. Sí, yo agregaría, disculpen que me meta, pero agregaría que también esas cosas se hacen, pero para eso también hay que trabajar en laboratorios donde justamente se analiza, digamos, con el espectroradiómetro cuál es la respuesta en los diferentes estadios del cultivo, ¿no? O sea, lugares, digamos, como un sistema, digamos, semicerrado, donde uno pueda tener el cultivo que sea desde que se inicia hasta que se cosecha prácticamente. Entonces, bueno, la respuesta es sí, pero bueno, hay que trabajar y además en cada cultivo específicamente. Sí, además también ahora estoy pensando que lo que se está trabajando de forma más común en realidad también es tomar medidas de drones, que nosotros para agua en la presentación no la pusimos, pero también estamos trabajando con drones, con cámaras multiespectrales, que eventualmente para cultivos o áreas más grandes también pueden ser más útiles que tal vez medir con el espectroradiómetro. Bien, sigo a la próxima pregunta. Pregunta de Ana Mugetti, que nos visita, digamos, desde Argentina. Dice, ¿este método se puede usar para hacer un seguimiento del crecimiento de las lemnas, que son las plantas acuáticas flotantes? ¿Cuánto tiempo lleva a tener la información disponible para la toma de decisiones desde el paso del satélite? Yo no conozco las lemnas, yo asumo que sí. Depósito de agua, claro. Lo que habría que hacer es ver si hay manera de calibrar, digamos, de conocer un poco lo que creo que va. ¿Nos escuchan? Porque están teniendo un ruido raro. Sí, yo te escucho. Las lemnas se llaman, yo soy ingeniera hidráulica, así que mis preguntas pueden ser disparatadas por ahí. No. Las lemnas son lo que acá en la Argentina las llamamos lentejas de agua. Bien, sí. Bien. Sí, a ver, un poco la respuesta va de la mano de lo que planteaba Bruno para la pregunta anterior, en el sentido que sí, lo que habrá que ver es si se puede calibrar, digamos, un algoritmo para seguir específicamente las lemnas. En cuanto al tiempo que demora entre que se toma el dato, digamos, entre que pasa el satélite y queda disponible para la gestión, depende mucho del satélite y depende mucho de la disponibilización de la imagen satelital al público. Es decir, vos pensás que el satélite pasa, después la ESA o la NASA hacen un procesamiento de esa imagen, la disponibilizan en sus hubs, y después, por ejemplo, nosotros que trabajamos con Google Earth Engine, digamos, después que se disponibiliza en ese hub, se disponibiliza en Google Earth Engine. Entonces, a veces pasan unas pocas horas y la imagen está disponibilizada,
y a veces pasan capaz que 24 horas entre que pasó el satélite y la imagen fue disponibilizada. Después que está disponibilizada, es automático. Digamos, una vez que la imagen es disponibilizada, los algoritmos corren sobre la imagen y ya tenés la información, digamos, en ese tiempo real. Entonces, básicamente el cuello de botella está dado en la etapa esa que te decía anterior, es decir, la etapa entre que pasa el satélite y la imagen queda disponible. Lo otro que no es menor es, bueno, todos estos satélites están de alguna manera afectados por las condiciones meteorológicas. Entonces, si en el momento que pasó el satélite, imagínate un satélite que pasa cada 3 días, había nubosidad en la zona que a vos te interesa, tú no vas a tener imagen satelital hasta la imagen siguiente, por lo tanto capaz que tenés 6 días de demora. Entonces, depende del lugar. Uruguay, por ejemplo, tiene zonas de mucha nubosidad, como puede ser la costa este y sobre Rocha, y tiene zonas donde no hay tanta nubosidad. De todas maneras, siempre estás dependiendo de eso y, bueno, algunas imágenes te perdés. Una cosa más que yo creo que enfocado a la detección, no a una cuantificación de una variable como puede ser clorofila, sino enfocado a detección de tipos de objetos, que en este caso las lemnas, lo que aplicaría mejor de lo que planteamos nosotros es el trabajo con el AMIX. Vos, sobre la imagen satelital, entrenás un algoritmo para que te reconozca ese tipo de objeto que va a tener una firma espectral característica, y entonces ese sería el producto o el desarrollo que más podría aplicarse para ese caso. Totalmente. Bien, les agradezco un montón. No quería decirles que entendí casi todo, lo cual hace mucho más valiosa la presentación que ustedes hicieron. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Beatriz Neves nos pregunta si este método se puede utilizar para definir la apertura de barras de la laguna del SNAP. No veo que Laguna Garzón esté dentro de las zonas que se pueden seleccionar dentro de los departamentos Maldonado de Rocha. Supongo que hablan del visualizador de exploraciones. Y yo le pregunté qué criterios son los que se toman para abrir o no abrir. Y me dice, bueno, algunas entiendo que no hay criterios definidos, por ello creo que esta herramienta se puede utilizar complementariamente para toma de decisiones, además de las cotas, según se visualicen sedimentos, blooms en la desembocadura de la laguna. Bien. Una parte la contesto yo, la otra capaz que la dejo para Virginia. En cuanto a los puntos que aparecen en el visor, son los puntos que a nosotros nos pareció que eran interesantes seguir, pero, digamos, es configurable. Entonces, si hay puntos de interés para el ministerio, o si hay puntos de interés para instituciones colaboradoras, es simplemente decirnos qué puntos de interés quieren evaluar, y automáticamente eso se agrega a la configuración del visor y empiezan a aparecer automáticamente. Y ya se procesan ahí las imágenes, digamos. En ese sentido no habría ningún problema en agregar puntos nuevos. Para la parte de la apertura de la parte. No, bueno, Beatriz, nosotros como más o menos dijimos en las presentaciones, esta información la pasamos, bueno, sobre todo a las autoridades y a aquellos funcionarios que podrían ser consultados por la prensa, y entonces antes de que aparezca el problema, nuestra idea es que, bueno, que ellos sepan en qué situación está. En ese sentido, esto que tú decís, que no está dentro de las áreas que tenemos hoy en el visualizador, para quienes no conocen, pueden ir al Observatorio Ambiental Nacional y ver que hay un visualizador específico para este tema de las floraciones algales. Entonces, cuando vemos, porque se ha dado de ver alguna situación, digamos, que está media fea, igual hacemos el análisis y lo pasamos, digamos, fuera del formulario que ya está, digamos, ya está organizado. Y ahora, se pueden agregar, como decía Martín, ¿no? O sea, a medida, creo que hace un mes y algo, aparecieron justamente en la Laguna de Rocha, creo que también estaba con bastantes floraciones, que es otra
Otra de las lagunas que tampoco está, pero bueno, y ahí se avisa particularmente. Ahora, de ahí a la toma de decisiones es algo que realmente debería comunicarse y coordinarse de repente con otros ministerios y en el caso de que haya comisiones de cuenca, también con las comisiones de cuenca como para que puedan tomar alguna medida. Eso, digamos, por ese lado. Una cosa que quedó también de la pregunta anterior y de esta también tiene que ver cuando hablábamos de los tiempos, ¿no? Y de cuándo están las imágenes satelitales. Nosotros lo que hacemos con ese visualizador es como dar cierto seguimiento a todos los, digamos, los lugares riesgosos. En el caso de que aparezcan, digamos, floraciones importantes y hubiera que seguirlas y está nublado, por eso, bueno, justamente tenemos el dron con cámara multiespectral, porque sabemos que, bueno, va a venir el verano y muchas veces está nublado, pero nosotros venimos con el antecedente que hace unos días había una floración incipiente y, bueno, si hace calor va a seguir desarrollándose seguramente. Sigo con la pregunta de Lisette de León. Hace 3 preguntas. ¿Cuál es la demora actual entre la recepción y la publicación de las imágenes? La segunda, ¿es posible diferenciar cianobacterias de otros grupos de fitoplancton cuando es baja la concentración de clorofila? Y tercero, la acumulación de fitoplancton y cianobacterias es frecuente en las zonas costeras. ¿Pueden tener certeza que esa información no se pierde cuando hacen la corrección del efecto de borde? La primera es la demora entre la recepción y la publicación de las imágenes. Bueno, la primera va un poco de la mano a lo que recién le contestamos a una de las preguntas anteriores. Digamos, depende del satélite y es lo que digo, pueden ser de unas pocas horas en algunos casos a un día completo en algunos casos. Normalmente esa es la franja de tiempo, está más cercano a las horas que a los días, pero es más o menos esa ventana de tiempo. En cuanto a la del efecto borde, seguro se lo llevaron preso. No, bromeando. A ver, ¿podés estar perdiéndote algunas cosas del borde más cercano? Posiblemente sí. Digamos, se supone que estos algoritmos de unmixing, que son semi-cuantitativos, dependen muy fuerte de cuán bueno fue tu cálculo de la firma espectral de cada una de las categorías. Si uno logra tener una muy buena firma espectral que permita diferenciar, por ejemplo, lo que hablábamos hoy, lo que es la vegetación costera de una floración estándar, ahí no hay duda que va a lograrse separar, al menos parcialmente, una cosa de la otra y no te vas a estar perdiendo. Seguramente no puedas cuantificar cuánto hay ahí, pero no te lo vas a estar perdiendo, al menos cualitativamente. Vas a ver el bloom contra el borde. ¿Tá? Ya en cuanto a separar los distintos tipos de ciano, y eso depende de algunos otros parámetros, ¿no? Como la cianina y eso, que estamos empezando a trabajar, capaz que Bruno puede ir un poquito más. Sí, ahí depende, o sea, es un componente, digamos, del agua ópticamente activo, o sea, depende de cuáles son las franjas de absorción particulares de esos pigmentos y, a su vez, que esas franjas de absorción estén reflejadas en los satélites que se usan para hacer estas mediciones. Clásicamente, la clorofila A es el pigmento, la absorción de la clorofila A está representada en la mayoría de los satélites que se usan tradicionalmente. Algunos satélites incluyen franjas de absorción de la ficocianina que permiten que ya hay trabajos varios y nosotros estamos en ese proceso de cálculo de ficocianina para modelos locales. Y esos son los más conocidos, pero esto también es un proceso de, a medida que las imágenes satelitales van evolucionando, hay nuevos satélites disponibles, se trabaja sobre nuevas bandas en los distintos satélites, sería posible poder hacer trabajos de diferenciación. Actualmente el satélite más enfocado a agua y que tiene mayor cantidad de bandas espectrales que pueden trabajar esto que planteaba Lisette
es el Sentinel-3. Tiene muy buena resolución radiométrica, pero el píxel es de 300 metros. Entonces, bueno, para cuerpos de agua grandes, con ese satélite se podrían hacer distinciones de distintos pigmentos. El resto de los satélites ya no son tan buenos en cuanto a la radiometría, a la longitud de onda que capta. Por supuesto que todo depende de qué tan buen carácter diagnóstico es el pigmento, ¿no? Si todos usan, no, imagino que no, pero ahí ya sabrá más Lisette que nosotros. Sí. Lisette se refería al procesamiento de nuestro lado. El de nuestro lado es, digamos, una que está disponible la imagen satelital, nada, son segundos. Es más, si el visor no implica para nosotros un procesamiento manual, lo hace automático. Es decir, en el momento que detecta que hay una imagen nueva, queda disponible y el procesamiento se hace en tiempo real de la consulta de la persona. Es decir, cuando vos entras a mirar, en el momento que seleccionaste una combinación satélite, lugar, tipo de visualización, ejecuta. Y eso es una de las cosas buenas de poder trabajar, en este caso con Google Earth Engine. Tiene una capacidad de cómputo que es brutalmente grande y que de alguna manera nos permite desarrollar este tipo de cosas que de otra manera sería muy difícil hacerlo. Lo otro que no quería dejar de decir de la parte de los satélites es, nosotros trabajamos con satélites gratuitos. Eso no significa que no haya otros satélites con mejor resolución espectral, radiométrica, y mejor resolución espacial, y mejor resolución temporal. Lo que pasa es que eso vale carísimo, entonces nosotros siempre tenemos que tender a trabajar con lo que es más rentable y con lo que podemos. Néstor López nos pregunta si tienen previsto aplicar estos métodos a todos los espejos de agua dulce. ¿Están pensando aplicar estos métodos para la costa? Sí, en la planificación del trabajo de los muestreos radiométricos del Ministerio, estamos ahora enfocados a una de las cuencas prioritarias, que es la del Río Negro, también en el río Santa Lucía, y posteriormente en algunas lagunas costeras y la laguna Merín. Esa es la planificación en el corto plazo de aquí a 2 años. Sí. También, o sea, hay un grupo, no sé si está Fernanda, pero un grupo de ingeniería que también tiene algunos desarrollos para el Río de la Plata. Anteriormente, Virginia con Andrea Droz han desarrollado algunos modelos de estimación para Salto Grande. Entonces, bueno, esa es la perspectiva, digamos, Pero la idea sí es ir hacia la mayor cantidad de cuerpos de agua posible, en todos los caminos, desde los ajustes de estimación hasta evaluar, como decía Juan en su charla, de, bueno, qué combinaciones, digamos, tratar de evaluar si para cada cuerpo de agua es mejor, por ejemplo, una combinación de satélite, estimador y corrección atmosférica incluso, ¿no? Llegar a ese nivel. Pablo Koch pregunta sobre los tipos de error que comentaba Bruno. ¿Han cuantificado el error que se disminuye cuando se trabaja con modelos locales? Sí, bueno, en realidad en la evaluación de Juan, la primera presentación que hizo Juan, ahí hay en el ranking, es una evaluación de los errores de esos modelos que son internacionales, y ahí el rango de error, Juan, no sé, pero a veces puede estar, en el caso de la clorofila, puede haber un rango de error de... El error depende de cómo lo cuantifiques, ¿no? Pero la diferencia entre el valor predicho y el valor medido en campo sí puede ser gigante. Pero bueno, sí, va entre unos pocos microgramos, no sé, 5 o 10 microgramos, y en algunos casos que claramente había algún problema, pasaban por encima de 1000, 10.000. Y en el caso de los algoritmos locales que estamos, por ejemplo, en Palmar, para clorofila, ahí son los dos tipos de errores. El error de los modelos locales para concentraciones bajas, menores a 10, andan en el entorno de a 10 microgramos por litro, andan en el entorno de 1,5 microgramos por litro. Cuando se aumentan las concentraciones hasta 100 microgramos por litro, el error es del entorno de 7 microgramos por litro, o sea, siempre errores menores a un 10%. Eso de los modelos. Ahora, cuando uno aplica correcciones atmosféricas, que lo que hemos evaluado para el caso de Río Negro, las correcciones atmosféricas tienen un error también del entorno del
15% o 20% la medida entre lo que capta el satélite y lo que medimos con el espectroradiómetro. Cuando uno combina eso, el error absoluto del producto satelital, a nosotros en los trabajos que estamos haciendo en el Río Negro, nos da un error absoluto de un 20-30%. Es decir, si uno mide 10 microgramos en campo, en el satélite podría estar con mediciones de 13, de 8. Cristín Lucas pregunta, ¿el monitoreo térmico de aguas es solo para espejos de agua de cierto tamaño o se usan para varios cursos de agua de varios tamaños u órdenes? Depende del satélite. Depende del satélite. En el caso de MODIS, que la resolución del píxel, o sea, el tamaño del píxel es de 1 kilómetro por 1 kilómetro, aplica bien para los embalses del Río Negro, aplica bien también para algunas lagunas costeras. Esa misma evaluación que les mostramos también la hicimos para Laguna del Sauce, aplicaría bien para embalses y lagos grandes, pero Landsat 8 tiene una buena resolución de 100 metros que puede aplicarse a cuerpos de agua, a ríos, por ejemplo. Andrea Drox pregunta, ¿tienen alguna experiencia con modelos de fusión multiespectral entre imágenes como el STAR-FM? STAR-FM. No hemos trabajado con fusión multiespectral. No, básicamente, ¿qué está planteando? Fusionar, por ejemplo, imágenes Sentinel con Landsat, algo así. No hemos trabajado en esa línea. Sabemos que sí que hay trabajo. Hay algunos desarrollos, en realidad no es fusión, pero por ejemplo con Landsat 8 se puede simular el mismo índice NDSI que para Sentinel, pero no trabajos de fusión. No sé si Andrea estás ahí, capaz que puedes hacer algún comentario. Dice que sí. Que sí es lo que yo planteo. Hola, bueno, no me animaba a hablar. Un gustazo verlos, aunque sea a la distancia. Un abrazo a todos, también los que conozco, bárbaro. Me encantó el trabajo, la verdad que muy bueno. Algo parecido se está haciendo acá en Buenos Aires. Y no, sí, un poco es eso. Nuestra intención era ver cómo se podía fusionar, o sea, es computacionalmente muy caro, pero si había alguna experiencia en poder fusionar las imágenes de Landsat o Sentinel con las de MODIS, por ejemplo. Entonces, lo que se hace es después predecir lo que vería con una imagen MODIS, lo que se estaría viendo con bandas Landsat 8 o Sentinel 2. Sé que, por ejemplo, Estados Unidos ya tiene todo modelado Estados Unidos con MODIS, o sea, representando Landsat y Sentinel. Uno puede tener datos diarios de cómo más o menos hay algo predicho de Sentinel. Claro, sí, sería espectacular. Nosotros no lo estamos haciendo, sí, obviamente hemos visto en los papers que están saliendo últimamente que se está tendiendo a trabajar en esa línea, pero como decís, digamos, nuestra capacidad de cómputo está bastante limitada, si bien hay como proyecciones de mejoras en cuanto a la parte de procesamiento y eso, estamos muy limitados, entonces ahí básicamente trabajamos con lo que tenemos y lo que podemos. Pero sí, sería una línea de trabajo sumamente interesante poder de alguna manera simular Sentinel 2 a partir de MODIS, ¿no? Es un espectáculo. ¿Tenés idea cómo Uno lo va a hace? estar en cualquier momento. Un abrazo, gracias. Andrea, ¿vos tenés idea de cómo lo están haciendo? ¿Usan redes neuronales? ¿Usan algún algoritmo especial? Sí, hay un algoritmo que se usa. En realidad, yo lo que vi publicado son de chinos, pero lo aplico eso en Estados Unidos y usan un cómputo personal. Todavía yo no lo vi. Los algoritmos desarrollados así en Google Engine o en plataformas más potentes. Entonces, lo que vi muy interesante es esto, que Estados Unidos ya lo empezó a sistematizar, entonces uno ya no tiene que procesarlo, baja el producto. Entonces, de organismos así más nacionales, bueno, estaría buenísimo acá desde Argentina poder procesarlo, por ejemplo, desde la CONAE o algo así, tener estos productos para utilizar.
Pero bueno, estamos buscando experiencias y por ahí, bueno, compartir, después hablaremos. Sí, claro, genial. Muchas gracias, Andrea. No, al contrario, un placer. Buenísima la presentación, gracias. Fernanda Maciel nos pregunta si la clasificación en firmas espectrales tipo, de floraciones, segmentos, etcétera, lo aplican a las imágenes crudas o post corrección atmosférica. Post corrección atmosférica. Digamos, me imagino que te referís al mixing. Nosotros en realidad lo probamos en varios niveles. Digamos, generamos una base de datos bastante grande de imágenes crudas, de las 1C, de imágenes corregidas, en las 2A, las Entucore de Google Engine, y también aplicamos sobre imágenes corregidas con Rayleigh. Que tenemos un algoritmo de corrección Rayleigh para aplicar directo sobre las 1C de Google Engine, y sobre todas esas posibilidades muestreamos píxeles puros. Como decía en la charla, digamos, sabemos que hay maneras más mejores de hacerlo, por ejemplo, aplicando PCA o algunos algoritmos de caracterización específicos, pero nosotros fue como que esta primera instancia lo que hicimos fue, bueno, bajemos imagen por imagen y vayamos buscando píxeles que nosotros consideramos puros para armar las firmas espectrales en esta primera instancia. Nos quedamos con el Rayleigh, ¿no? Nos quedamos con la de Rayleigh, entonces usamos 1C, le aplicamos Rayleigh, y sobre eso hacemos el admixing. Eso para el Sentinel-2, ¿verdad? Ahora estamos haciendo algunas pruebas, nuevamente volvimos a hacer unas pruebas con las 2A. El tema de las 2A es que como se disponibilizan bastante más tarde en el tiempo en la plataforma, no nos sirven como para hacer un seguimiento tan cercano. Sí, obviamente son como de alguna manera, nos ahorran el trabajo de corregir atmosféricamente a nosotros las imágenes, pero tienen la contraparte esa de que, bueno, de que tenés que esperarla más tiempo. Entonces, fuimos por 1C con Rayleigh y sobre eso hay la mixing. Fernanda Cota por el chat dice, creo que es con respecto a la pregunta de la costa del Río de la Plata, nosotros tenemos desarrollos en la costa del Río de la Plata que estamos por publicar y que me parece que son muy complementarios a este trabajo. Hay también otras herramientas presentadas aquí, como lo de la clasificación en firmas espectrales, que entiendo podrían funcionar o adaptarse para la costa. Sigo con la pregunta de Alba Germán. Dice, quería consultar por qué la elección de Polymer para AT Core de Sentinel-2. Ahí. No es tanto una elección, sino que son resultados del análisis. Dame un segundo que voy a poner el gráfico. Sí, quería llegar ahí, pero me pasé. Ahí. Son tres tipos de correcciones básicas que además tanto Acolyte, Polymer como SIDA trabajan como son en tres niveles diferentes. Las metodologías son claramente diferentes entre una y otra. SIDA se aplica a Rayleigh, Acolyte aplica un filtro de Dark Spectrum y Polymer aplica la selección de los mejores modelos de aerosoles y correcciones. O sea, son tres tipos de correcciones atmosféricas que trabajan con metodologías bien diferentes. Y en la coordinación que tuvimos con los técnicos de la NASA también, eso es así, son parte de las correcciones que ellos tenían para procesar más rápidamente, digamos. Sí, acá no hay, digamos, nosotros no optamos en ningún momento, al menos por ahora, por decir, bueno, esta es la mejor, sino que en realidad lo que hay que evaluar y para lo que sirven los resultados de este trabajo es decir, bueno, cuando yo cuento con determinada información o cuando yo quiero hacer determinado procesamiento, ¿qué es lo mejor que puedo hacer con eso? O saber al menos cuáles son cuán alejado voy a estar o cuánto error voy a tener si yo utilizo determinada combinación. Es decir, bueno, si yo tengo Sentinel-2, decir, bueno, y básicamente digo, bueno, si yo tengo Sentinel-2 con este tipo de gráfico así, con los resultados que estamos obteniendo, decir, bueno, te conviene si tenés Sentinel-2 ir por la corrección de Polymer y usar el algoritmo de la NASA, de la red neural de la NASA para pasar predicciones del perfil. Es decir,
Esto lo que te dice, de alguna manera, es, bueno, tené cuidado, si vos agarrás determinado satélite, no le apliques tal corrección, o intentá no aplicarle tal corrección, porque después vas a estar muy alejado de tus estimadores. Es decir, la conclusión es, no cualquier combinación de satélite, corrección atmosférica y estimador de clorofila es buena. Hay algunos que son mejores y otros son peores, entonces, dependiendo de con qué cuento yo en un determinado momento, qué es lo que más me conviene hacer en función de los resultados de este trabajo. Bien, continúo con la pregunta de Alberto Recalde, que dice, ¿cuáles serían la combinación de las bandas, Sentinel-13 entre paréntesis, para monitorear área boscosa y zona agrícola? ¿Y de qué página se descargan las imágenes Sentinel-3? ¿Querés contestar algo de eso? ¿Cuál sería la combinación de las bandas Sentinel-3, de Sentinel-3 para monitorear área boscosa y zona agrícola? ¿Y de qué página se descarga las imágenes Sentinel-3? Lo primero que voy a decir es que en realidad no trabajo mucho con Sentinel-3 para los mapas de uso del suelo, porque existen otras imágenes como Sentinel-2 que tienen una resolución espacial, es decir, el tamaño del píxel es mucho más pequeño y permite discriminar cosas mucho más pequeñas. Entonces, creo que habría que optar un poco por cambiar para Sentinel-2 en el caso de ser un tipo de mapeo de uso del suelo. La Sentinel-2, como decía, tienen 10 metros por 10 metros, de Sentinel-3 tienen 300 metros por 300 metros, entonces el área que uno va a poder identificar va a ser un poco diferente, vas a tener un poco de ruido, más que nada en los límites entre el bosque y la cobertura del suelo. Y en cuanto a Sentinel-2, es un satélite que tiene bastantes bandas y en general usamos todas, pero particularmente las del visible y las del infrarrojo son las que aportan un montón de información para discriminar entre usos del suelo. Y se descargan o desde Weather Engine o desde el portal mismo de la ESA, del visualizador y del portal de descarga de la Agencia Espacial Europea. Sí. Ahí está, bueno, eso quería plantear yo, digamos, en cuanto a si uno va a trabajar descargando las imágenes, le conviene más ir al portal de la ESA y ahí están disponibles las imágenes y las puede descargar. Si uno lo que va a hacer es tratar de procesar en línea, llamémosle, o tratar de aprovechar la capacidad de cómputo de Google u otras agencias que tienen también el servicio, digamos, para procesamiento en línea, lo que conviene más es ir derecho a las plataformas de desarrollo de esa plataforma. Nosotros específicamente usamos Engine, pero sabemos que hay otros planes, por ejemplo, también tienen una plataforma para procesamiento en línea. Federico Stefanino hace un comentario, agrega un poco el tema de la apertura y la gestión de las lagunas costeras, dice que esta herramienta es fundamental para la gestión y por ende para la definición de protocolos de apertura artificial de las mismas, monitoreo, evaluación y de medidas aplicadas. Por otra parte, entiendo que para la laguna del Sauce es una herramienta fundamental por la importancia que esta tiene como fuente de abastecimiento de agua potable. Daniel Sienra nos pregunta qué opinión tenemos de las imágenes satelitales del sitio Sentinel Hub, que son gratuitas y tienen opción para diferentes satélites. En realidad, lo que nosotros usamos termina siendo lo mismo que está disponible en Sentinel Hub. Sentinel Hub es lo que yo le decía, es el sitio de la ESA, donde disponibiliza todas las imágenes de las misiones Sentinel. Entonces, el tema es que hay un convenio entre Google y la ESA, donde ellos, una vez que publican en la ESA, digamos, en Sentinel Hub la imagen, automáticamente se publican en Engine, pero son las mismas imágenes que estamos usando los dos lados. Incluso lo interesante de Sentinel Hub es que ellos ya brindan también algunas imágenes preprocesadas o imágenes, no solo las imágenes en tiempo real del satélite, sino que brindan productos satelitales que ya tienen procesamientos propios y que a veces cuando uno no tiene la capacidad de decir, bueno, de procesarlo uno mismo, ya puede trabajar a menor escala temporal, porque muchas veces esos productos demoran un poco en salir, o lo que hacen es agrupar varias imágenes, digamos, y hacer la mejor imagen a partir de esas imágenes agrupadas, pero uno cuenta con la posibilidad, por ejemplo, de hacer ese tipo de descarga. Y hasta donde yo sé son gratuitas, ¿no? Sí, las descargas del Sentinel Hub son gratuitas. Sí, no, yo lo que querría agregar es que, bueno, lo que sí tenemos es que ese tipo de, digamos, de producto, de modelo que
o sea, ese tipo de producto que podés obtener de allí es de un modelo genérico. En cambio, lo que nosotros estamos desarrollando dentro del visor de floraciones algales, digamos, tiene se acerca a modelos que son locales y se van a ir ingresando, inclusive, o sea, esto que estamos mostrando ahora es en realidad algo que está en proceso, porque obviamente nosotros vamos a ir por cada cuerpo de agua, sobre todo por los espejos de agua, evaluando cuál de todos estos esquemas es el que se puede aplicar mejor, el que nos da mejores resultados, luego validarlo y entonces aplicar para ese cuerpo de agua, vamos a suponer para la laguna del Sauce, bueno, se va a corregir y va a pasar la estimación a través de determinados modelos que no son genéricos, porque el genérico, bueno, tiene todos estos problemas que estuvimos viendo, de los errores y tratamos de minimizar el error. De esa manera es que nosotros nos queremos acercar a lo que es el complemento del monitoreo, digamos, tradicional in situ, atendiendo a la especificidad del cuerpo de agua con modelo específico para eso. Bien, y por último, Anabela Ferral pregunta, cuando hacen match-up para evaluar correcciones atmosféricas, ¿qué ventana de tiempo toman como máximo entre la medición del radiómetro y el paso del satélite? Los match-up para la evaluación de las correcciones atmosféricas que hicimos en colaboración con técnicos de la NASA, ahí esos son match-up del mismo día de pasada del satélite. Y hay una limitación de que incluso los datos con los que contamos a veces no tienen el dato de la hora y ahí hay una incertidumbre que no podemos resolver. Pero entiendo que lo ideal era como hablar de 3 horas de diferencia, ¿no? Sí, ahí va. Como máximo, ¿no? Sí, si uno quiere ser estricto. En el caso del monitoreo radiométrico, tomamos los muestreos, por eso son distintos muestreos que los tradicionales, considerando la hora de pasada del satélite, en un más o menos 3 horas en el monitoreo. En el caso del análisis del trabajo que están viendo, del match-up que se hizo con datos de monitoreo tradicional y los distintos sensores, son datos del día, o sea, correspondencias del mismo monitoreo y el satélite pasando ese día, y sí hay muchos filtros espaciales, es decir, que consideran, no se considera el píxel donde se hizo el monitoreo, sino el píxel y los 9 cercanos, y eso también te genera que la cantidad de datos sea menor, porque si un muestreo es muy costero, ese filtro espacial de 9 píxeles lo elimina. Sí, creo que hay que tener en cuenta que son como 2 trabajos que corren bastante en paralelo. Para el trabajo de las correcciones atmosféricas se utilizó todo el histórico de datos de los monitoreos que ya existían en el Ministerio de Ambiente. Es decir, no es un trabajo que arrancó de cero, sino que se tomaron todos los monitoreos históricos y a partir de ahí está la colaboración con la NASA. La NASA lo que hizo fue procesar las imágenes para todos los lugares donde había coincidencias y enviarnos los datos. Para el trabajo del cálculo de los algoritmos de estimación, sí se hizo un monitoreo específico, radiométrico, con coincidencia del satélite. Entonces, ahí está la diferencia más grande, capaz que no, digamos, valía la pena aclararlo mejor, pero... Sí, me parece que sí, o sea, hay set de datos que son diferentes, unos son, en realidad, no tenían el objetivo, digamos, que tenemos nosotros, son datos que tenía la institución. Ahora sí, nosotros estamos haciendo salidas donde vamos con el espectroradiómetro, esas salidas van a ir aumentando y además lo que vamos a sumar es algunas estaciones, se están poniendo algunas estaciones de monitoreo continuo, ahora hay 3, pero seguramente va a haber 6, por ejemplo, en el Río Negro, y bueno, seguramente después aumentará algo más, lo que también va a aumentar considerablemente la cantidad de datos. La cantidad de match-ups. La cantidad de match-ups. Por último, Lisette de León pregunta, ¿cuál es la mínima concentración de clorofila que estiman a través de la imagen? Los datos coincidentes, digamos,
muestreo radiométrico en conjunto con los análisis de clorofila A de laboratorio, el mínimo es el límite de concentración y de detección, que es 0,7. Pero el algoritmo en realidad puede llegar a detectar, porque calibramos el algoritmo entre 0,7 y los valores más altos, que algunos son de mayores a 1000, pero en términos de baja, el algoritmo está bien calibrado hasta 0,7, pero cuando uno lo aplica en la imagen satelital, si la respuesta espectral es baja, puede dar concentraciones de 0,2. Ahí el error puede ser un poco mayor, pero en realidad podríamos estar midiendo esas concentraciones con el satélite también. Nada menor. Es decir, es una sensibilidad bastante interesante, ¿no? Sí, ahí también eso mismo depende de los satélites y de los indicadores. Hay algunos indicios de que, por ejemplo, el NDSI, que es muy usado, no es bueno para detectar concentraciones bajas, que el ANSAT 8 tendría mejor resolución radiométrica para concentraciones bajas, pero bueno. Bueno, y también un poco ligado a eso va el interés nuestro, de que lo mostraba Bruno, decir, bueno, de tener estimadores de baja concentración y de alta concentración, es decir, tratar de no meter en la misma bolsa toda la gama de concentraciones, que sabemos que es grandísimo, entonces encontrar un punto de quiebre entre estimadores buenos para baja concentración y estimadores buenos para alta concentración. Digamos, y ahí usar la combinación de esos estimadores. Bueno, no hay más preguntas. No sé si hay algún comentario que quieran hacer, levantando la mano. Y si no, igual ya estamos en la hora. Bueno, obviamente queda agradecer el que ustedes hayan quedado todo este tiempo allí en línea. Las preguntas, ni que hablar. Gracias, como dije, a todos los que nos han apoyado y bueno, y vamos a seguir en contacto. Esto lo vamos a grabar, bueno, lo estuvimos grabando y lo vamos y lo vamos a disponibilizar. Y bueno, pueden seguir viniendo las consultas si a alguien le quedó algo por ahí o si a alguien cuando ve el video se le ocurre alguna otra cosa. ¿Sí? Bueno, creo que queda por acá, no hay ningún comentario, no hay nada. No, lo único que capaz que si hay alguien interesado en colaborar, o que le parece que trabajar en conjunto, digamos, en ese sentido, el equipo siempre ha estado súper abierto, el Ministerio General, la división, siempre ha estado muy dispuesta a eso, así que... Sí, totalmente. Bueno, y a mí me queda aparte agradecer al equipo que trabaja en la división, creo que también felicitar este esfuerzo porque el público es bastante heterogéneo y llegar digamos, a que, bueno, se entienda esto que de repente puede irse desde lo básico y a algunos les puede aburrir hasta un poco medio complicado y a los que no saben del tema les puede también aburrir porque no entienden, pero está. Cualquier cosa nos preguntan, ustedes tienen la forma de comunicarse, ya sea, también pueden escribir a Loan, que lo recibimos nosotros, que era donde ustedes se registraron. Y bueno, quedará entonces a seguir trabajando, ¿no? El trabajo nuestro obviamente continúa, queremos avanzar, como ya se dijo, a través de redes neuronales, agregar parámetros a medir, bueno, y seguir, obteniendo más datos para mejorar lo que pueden ser los ajustes. Y bueno, yo no tengo nada más para decir. Gracias a todos. Sí, todo va a estar disponible. Gracias por estar ahí y bueno, nos vemos en una próxima reunión.